¿Te imaginas un camión que pudiera cargar más que cualquier otro, pero que fuera tan corto que cabía en cualquier esquina? Un gigante que no tenía nariz, pero que dominó las carreteras del mundo por más de 40 años. Hoy vamos a hablar de una leyenda de acero, el Kenworth K100, el camión que, literalmente, cambió las reglas del juego en el transporte y que hoy es un objeto de deseo para los coleccionistas. Pero, si era tan bueno y tan icónico, ¿por qué ya no lo vemos en las agencias? Para entender al K100, el chatito, hay que entender que nació por culpa de la ley. A inicios de los años 60, en Estados Unidos, las leyes de tránsito eran súper estrictas con el largo total del vehículo. Si el camión tenía un capó largo, le quitaba espacio a la carga. Y ahí es donde Kenworth sacó el genio. En 1961 lanzaron el K100, un diseño cab-over, cabina sobre el motor. El resultado, el camión era corto, pero el remolque podía ser inmenso. Fue bautizado como K en honor a Edgar Kent, uno de los fundadores de la marca. Desde el inicio fue una revolución. Introdujeron la cabina abatible, algo que hoy parece normal, pero que en esa época era como magia para que los mecánicos pudieran trabajar sin desarmar medio camión. El acceso al motor era total, simplemente inclinando la cabina hacia adelante, lo que reducía los tiempos de mantenimiento drásticamente. Tenías versiones para todo, el K121 para un solo eje trasero o el Kata 125 si necesitabas doble eje para esas cargas pesadas y de largo recorrido que tanto vemos en nuestras rutas latinas. Hablemos de fierros, porque sé que eso es lo que nos gusta. El K100 no solo era una cara bonita. Debajo del asiento del conductor latía un corazón de hierro. Podías encontrar motores Cummins Serie N o los famosísimos Detroit Diesel de 2 tiempos que rugían como demonios. Incluso llegaron a montar motores de hasta 500 caballos de fuerza en los 80. Pero ojo, en el mundo del transporte, los caballos de fuerza son para vender camiones, pero el torque es lo que realmente mueve la carga. Y en eso, el K100 era una bestia. Estamos hablando de que estos motores generaban entre 1200 y más de 1650 libras-pie de torque. Para que te des una idea, eso es fuerza suficiente para arrancar desde cero en una pendiente inclinada con 30 toneladas en la espalda sin que el motor apenas se queje. Era ese empuje brutal que sentías en el asiento cuando soltabas el embrague. Una fuerza constante que permitía que el chatito mantuviera el ritmo en las subidas más pesadas de la Sierra Madre o los Andes, donde otros camiones simplemente se sofocaban. Para administrar toda esa fuerza de torsión sin destrozar el eje cardán, el K100 confiaba en las indestructibles transmisiones Eaton Fuller de 9, 13 o hasta 15 velocidades. Eran cajas de cambios que requerían maña y oído, nada de asistencias electrónicas. ¿Sabían que un K100 bien configurado y sin carga podía superar los 160 km por hora? Era un auténtico bólido de 20 toneladas volando por la carretera gracias a esa combinación de torque masivo y una relación de diferencial bien ajustada. Pero no todo era fuerza bruta. En 1976, Kenworth hizo algo que volvió locos a los camioneros. Lanzaron el Aerodyne. Fue el primer camión en tener el techo elevado de fábrica, una innovación que cambió la vida de los operadores de larga distancia. Por fin, un conductor de 1,90 m podía ponerse de pie dentro de su camión sin golpearse la cabeza. Tenía ventanas en el techo que parecían de un jet privado y un interior tan lujoso que lo llamaron Beat, que significa muy importante camionero. Tenía acabados en cuero, alfombras de alta calidad y literas dobles. Era básicamente un hotel de lujo sobre ruedas. Ahora, si hay un lugar donde el K100 se volvió un verdadero héroe nacional, fue en América Latina. Especialmente en México, donde Kenworth tiene su planta en Mexicali desde 1970. En nuestras carreteras, con curvas cerradas en las montañas
y espacios reducidos en las ciudades, el K100 era el rey absoluto. Su visibilidad era inmejorable. El chofer estaba sentado justo encima del asfalto, viendo exactamente dónde terminaba el camión, lo que facilitaba las maniobras en muelles de carga apretados. En países como Australia, lo usaban para los famosos trenes de carretera, arrastrando 3 o más remolques por el desierto. En nuestra región latina, era común verlo en los puertos más importantes, maniobrando con una agilidad que los camiones de nariz larga simplemente no podían igualar. Además, el K100 compartía muchas piezas mecánicas con su hermano el W900, lo que hacía que conseguir repuestos fuera relativamente fácil, algo vital cuando te quedabas tirado a mitad de la nada en una ruta andina. Y en los 80 fue que la historia se puso interesante, pero antes, dale like y suscríbete, porque lo que viene ahora explica todo. Llegaron los años 80 y con ellos la crisis del petróleo. El diseño cuadrado original del K100 ya no era tan eficiente, así que Kenworth lanzó el K100E. Redondearon las esquinas de la cabina, inclinaron el parabrisas y mejoraron la aerodinámica en un sorprendente 75%. También pensaron mucho más en la fatiga del conductor, instalando asientos con suspensión de aire y mejores materiales aislantes para que el calor y el rugido del motor no cocinaran al operador durante las jornadas largas. Aquí llegamos a la gran pregunta. Si era tan increíble, ¿por qué desapareció? La respuesta corta es que las leyes volvieron a cambiar. A mediados de los 80, en Estados Unidos, se permitió que los camiones fueran más largos. De repente, ya no era necesario sacrificar la comodidad de una nariz larga para llevar un remolque grande. Los conductores empezaron a preferir los camiones convencionales, como el T600 o el W900, porque eran más cómodos de subir y más seguros en caso de un choque frontal. La demanda cayó en picada en Norteamérica hasta que en el año 2002, después de 41 años de producción, el K100 se despidió oficialmente de las líneas de montaje estadounidenses. Pero ojo, que la leyenda no murió del todo. Mientras en América se volvía un clásico de nostalgia, en Australia la plataforma siguió evolucionando hasta llegar al impresionante K220 actual. El Kenworth K100 no fue solo un camión, fue un ícono cultural. Protagonizó series como BJ and the Bear, inspiró a Transformers y hasta remolcó el transbordador espacial Enterprise de la NASA en 1977. Hoy, ver un K100 restaurado en la carretera es ver un pedazo de historia viva. Es un recordatorio de una época dorada donde los conductores eran verdaderos caballeros del camino y sus camiones eran máquinas puras, diseñadas para vencer cualquier límite. El K100 cambió la historia del transporte para siempre y, aunque ya no lo veas en la vitrina de una agencia, su rugido y su silueta inconfundible seguirán resonando en la memoria de todos los que amamos los motores y la vida sobre ruedas. Y si este camión legendario, el K100, te pareció interesante, el que aparece en pantalla te va a dejar con la boca abierta. Entra a verlo antes de que te lo cuenten.